Hola, buenos días. Primero, antes que nada, muchas gracias a todos por venir, la gente que está en la sala aquí presente, también a las ponentes de la primera mesa y a toda la gente que está conectada en directo ahora mismo desde el YouTube de la Facultad de la Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense. Y da comienzo esta especial jornada de debate que tiene un papel sobre todo importante en la mesa, que tiene que ver con relaciones internacionales y el papel de las mujeres. Cómo es tan trascendente esta relevancia y sobre todo cómo se prestan estos canales de comunicación y mesas como esta de relevancia no solo política, sino en el espectro general de las relaciones internacionales, la gobernanza y el papel de una mujer desde la propia vivencia y la experiencia de tantos años de trabajo como tenemos aquí presente allá las primeras. Y antes que nada, gracias a todos los colaboradores que han estado presentes en la dirección y en la organización de esta jornada. Alba Esteves, que tengo aquí presente, a mi compañera y amiga ya de todas las horas de trabajo detrás de todo esto que ha salido adelante. También a Ángela Coma, organizadora de todo el evento, y a la base y a la red, sobre todo importante plataforma de Junior Female Leaders, que da hoy su primera entrada a la Universidad Complutense a través de esta jornada, las mujeres y las relaciones internacionales. Cómo se aborda esta realidad política y esta realidad de las mujeres cada vez más presente, pero también que nos seguimos encontrando con una fachada o un techo de cristal cada vez más creciente y que si bien el número de mujeres cada vez más representativo y crecen las agregadas de grado y máster en relaciones internacionales, luego vemos que en las políticas y en las decisiones, lo que son las altas esferas, sigue aceptando esa base general mucho más masculinizada y cómo al final es parte de quién somos nosotras y cómo seguimos luchando y también escribiendo esta parte desde la aula y desde áreas tan potentes como es la seguridad y defensa, la cooperación en el desarrollo y medio ambiente y también una base de las relaciones institucionales que tendremos por parte de la jornada de tanto la Escuela Diplomática, la Comisión Europea y también embajadas como Inglaterra y Alemania. Hoy, cuando me ofrecieron ser parte de moderador de esta mesa y introducir a Junior Female Leader, la verdad es que estaba súper emocionada, pero sobre todo me sentía como, al final, la responsabilidad de dar una voz, ¿no? O sea, vivimos día a día, lo vemos en los medios de comunicación, como un montón de representantes políticos, las escuelas internacionales, todas las organizaciones, siguen siendo representantes generalmente masculinos y sí es verdad que a día de hoy se sigue dando mayor importancia, como hemos visto en las últimas escenas de el cambio de la obligatoria paridad, por ejemplo, que acaba de sacar el Gobierno, pero sigue existiendo algo de que las voces de las mujeres, sobre todo cuando somos jóvenes, se nos pone ya no solo ese techo, ni campana, sino una barrera también social, ¿no? De lo que se entiende como algo que es correcto o que todavía no estás preparado para estar en ese lugar. Necesitas más tiempo, más años de desarrollo y, sobre todo, mucha más experiencia de la que tienes. Así que las jóvenes que somos líderes y que somos mujeres futuras expertas y también expertas en relaciones internacionales desde una plataforma como Junior Female Leaders con cerca de 50 mujeres expertas en el terreno, que sean cada día esta jornada y esta visibilización del papel de las mujeres cada vez más creciente y sobre todo que consigamos a través de estos espacios que se den es fundamental. Y como una amiga mía me decía, o sea, llegaremos tan lejos como nos visualicemos, pero también para que esa visualización llegue hay que darla, hay que dar estos espacios y también es muy importante que desde la propia sociedad se cambien y se preste a ello. Así que quiero dar por último gran agradecimiento a la fundadora del proyecto, Alejandra Fernández, y a todas las chicas que a día de hoy tienen estos sueños por cumplir, quieren hacer ese paso dentro de una jornada también tan complicada y competitiva como es las relaciones internacionales y también mesas como es la seguridad, que cada vez más se intenta, pero que siguen estando muy masculinizadas, que no desistáis, que sigáis creciendo, que sigáis intentándolo y que sobre todo os quedéis con el peso de que se puede llegar y somos nosotras también las que damos estos pasos y sentamos las bases para el futuro que, como es hoy, ya no solo con Junior Female Leaders, sino con mujeres
líderes de todo el planeta, somos el presente, somos el futuro y la juventud y las mujeres en relaciones internacionales están aquí para quedarse y el futuro de las relaciones internacionales está escrito en femenino, como ya abordaremos en la jornada. Así que nada, muchas gracias por venir, por participar y muchas gracias a la Casa, a la Universidad Complutense por ofrecernos la oportunidad de estar aquí y desarrollarnos y también dar estos espacios tan importantes para debatir. Bueno, después de esta breve introducción ya tengo la gran oportunidad de estar presente con mujeres tan relevantes que tengo tanto a mi izquierda, Maribel Nieto y Adriana Tostón Díez. Es todo una gran oportunidad y me siento súper orgullosa de daros la bienvenida a esta mesa de seguridad, defensa y la resolución de los conflictos a través de procesos de paz, que ya no es solo tan relevante como ya vemos a día de hoy con conflictos cada vez más crecientes, con un cambio del paradigma de la sociedad internacional, de cada vez que parecía más estable, pero que también vemos que es incierto, y no solo por posibles pandemias, sino por propias guerras en un continente que ya estaba tan acostumbrado también a ese status quo, ¿no? Cómo se aborda ese papel dentro de la seguridad y defensa, las mujeres en la diplomacia y también en cuestiones tan relevantes como es la desmilitarización del propio terreno, cómo se vive esa experiencia de toda una militarización de continentes y sobre todo de estados, de una gran cantidad localizada de estas bases militares, cómo se vive tras el cese y el posible, ya vemos, tan relevante después de un año de toda la parte militar y la invasión de Rusia en Ucrania. Bueno, antes de daros la palabra, gracias a todas por estar presentes. Maribel, experta y especializada en las relaciones internacionales de la Unión Europea con Rusia también, y todo el plano de la seguridad y defensa, partícipe y coordinadora de proyectos tan importantes impulsados por la Comisión Europea como es Jean Monnet, proyectos de gran relevancia que ya nos contará en mayor profundidad. Y aquí a mi lado también Adriana, que justo de esta casa, hacía un año ya te estaba diplomando del Máster en Seguridad y Defensa y Relaciones Internacionales de la Casa, y es la primera mujer especializada en cuántico de la parte del FBI, es comandante de la Guardia Civil y tiene una gran historia también que contarnos desde un plano de cómo ella lo ha vivido, cómo lo ha abordado y también de lo pionera que es en esa perspectiva. Así que nada, me gustaría dar paso primero a Maribel y que nos cuente un más también cómo ha sido su experiencia y se introduzca al plano de las mujeres en las relaciones internacionales y un campo tan relevante como es la seguridad y la defensa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí. Y bueno, pues ¿qué os puedo yo comentar al respecto? Primero, agradezco la oportunidad que me das y voy a dedicar solamente 20 segundos, pero como veo que puede digamos, tener mucho interés el tema del papel de la mujer en la seguridad y en la defensa. Simplemente comentaros que desde esta universidad vamos a iniciar ahora la tercera edición de un módulo Jean Monnet que se llama Hacia una Europa de defensa común, retos actuales en el siglo XXI. Es un módulo Jean Monnet, es un curso que se va a, digamos, a llevar a cabo en los próximos meses, que nosotros vamos a dar a conocer en la página web del proyecto, de este módulo Jean Monnet, que es un proyecto competitivo que ha aprobado la Comisión Europea, nos ha aprobado la Comisión Europea. Y todo, digamos, la información relativa a este proyecto se va a dar a conocer en la página web del proyecto, que es www.ucm.anudefense, ¿de acuerdo? Entonces, os lo digo porque tendremos la oportunidad de, a través de 60 horas, aglutinar en ese curso a miembros de la academia, miembros de la sociedad civil, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que nos van a hacer una introducción a la política común de seguridad y de defensa de la Unión Europea. Me parece interesante.
y lo vamos a publicitar en unos meses. Bueno, no quiero coger mucho tiempo, entonces la verdad es que cuando me comentasteis la posibilidad de tratar este tema, yo me planteaba, digo, bueno, y a ver por dónde empiezo, ¿no? Porque es un tema bastante amplio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a introducir muy brevemente, voy a compartir con vosotros algunas cuestiones que me parecen muy relevantes, ¿no? Voy a hacer una breve introducción, luego voy a introducir una serie de datos, digamos, cifras claves, y luego me voy a centrar un poco en lo que se está haciendo desde la Unión Europea a la hora de potenciar el papel de la de la mujer en las relaciones internacionales. Y bueno, pues en primer lugar, cuando tratamos el tema de la mujer en los asuntos exteriores, pues está claro que hay mucho por hacer, ¿no? Yo creo que en esto vamos a coincidir todos. Las mujeres estamos infrarrepresentadas en el campo de la política exterior, de la seguridad y de la defensa en el mundo, no solamente en la Unión Europea, sino en el mundo. Y de esto, bueno, pues hay muchas informaciones que podemos recoger a través de los principales think tanks. Luego os voy a aludir brevemente a una serie de datos relevantes que se hacen desde Carnegie y cuál es el papel de en qué posición se encuentra la mujer en los principales think tanks americanos y cómo está representada, para que os hagáis una idea. No hay un estudio similar del papel de la mujer, cómo está representada en los principales think tanks europeos, con lo cual me parece que es un campo virgen para posibles estudios, ¿no? El debate me parece absolutamente pertinente y oportuno, y además me parece que esta idea bueno, esta fórmula innovadora que introducís vosotros y que tenemos oportunidad de participar aquí me parece interesantísimo, porque pone de relieve que las relaciones internacionales, el papel de la mujer en las relaciones internacionales está cogiendo cada vez mayor fuerza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, ahora desgraciadamente hay muchos conflictos en el mundo, pero por supuesto el punto y en la diana lo volvemos a colocar con la guerra de Ucrania, ¿no? Estamos viendo que cada vez más los académicos, la sociedad civil, incluso los formuladores de las políticas públicas dan más relevancia. Desde el año 1980 se pone de relieve, esto no es una cuestión que sea de ahora, ¿no? El papel de la mujer en las relaciones internacionales. Ya desde 1980 aparecen los primeros estudios donde se intenta promocionar el papel de la mujer en, digamos, la política exterior, seguridad y defensa, en la formulación de esta política pública, en todos los procesos de esa formulación de la política pública, incluido la implementación, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente comentar que es obvio que están patentes los desequilibrios en la representación de la mujer, no solamente en política exterior, también esta subrepresentación de la mujer en el liderazgo y en los principales puestos claves en la esfera de la política exterior y de la defensa. También quiero hacer mención, por ejemplo, la importancia que ha tenido, que han sido pioneras algunos países, por ejemplo Suecia, en la implementación de una agenda de política exterior femenina, que se ha llamado, ¿no? Que eso se introdujo sobre todo con la ministra de Asuntos Exteriores, bueno, pues hace unos años, y es muy importante. Y luego también quería incidir en el papel importante y cada vez más relevante que tiene la mujer en lo que es el mantenimiento de la paz y en la gestión de crisis. No solamente en la participación en las misiones, tanto de carácter civil como militar, en todas las misiones que desde la Unión Europea se viene trabajando, no solamente la Unión Europea, sino otras organizaciones internacionales como la OTAN o como Naciones Unidas, ¿no? Yo hablo de la Unión Europea porque se está promocionando mucho este papel de la participación de los países miembros de la Unión en la política común de seguridad y defensa a través de estas misiones de carácter civil y misiones de carácter militar que están funcionando en todo el mundo y que afortunadamente pues nosotros tenemos una representación también de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que velan por nuestra seguridad. También quiero hacer hincapié en que cuando hablamos de la seguridad y la defensa,
la defensa es muy importante, la defensa es una parte de la seguridad, pero hay que hacer referencia a la seguridad no solamente desde la aproximación de la seguridad militar, sino también esa perspectiva, esa aproximación de la seguridad humana, ¿de acuerdo? Es muy importante. Bueno, hay algunos datos, simplemente os voy a comentar algunos datos que se han establecido, bueno, pues desde algunos sondeos de opinión. Por ejemplo, el Eurobarómetro, he cogido unos datos del Eurobarómetro del 2017. Bueno, pues se establece cómo en los últimos sondeos de opinión la opinión pública está cambiando cada vez, se está posicionando más a favor de una mayor representación de la mujer en los puestos de liderazgo y puestos claves, ¿no? Por ejemplo, este sondeo que se hizo en el 2017, algunos de los datos importantes son que la política está dominada por hombres que no tienen suficiente confianza en las mujeres, con lo cual todavía no. Muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo doble para demostrar en la misma posición de poder una mujer que un hombre, tenemos que hacer un doble esfuerzo para que se nos respete, teniendo también las mismas herramientas y siendo lo mismo de profesionales que los hombres, ¿no? Es interesante. Por ejemplo, la mayoría de los encuestados, un 54%, cree que debería haber más mujeres en la toma de decisiones políticas, y luego también, por ejemplo, una encuesta de 2018 del Pew Research Center en Estados Unidos revela cómo la mayoría de los encuestados, a la mayoría les gustaría ver a las mujeres más en puestos de liderazgo, ¿no? Las mujeres, desde esta sondeo de opinión americano, bueno, pues la percepción que se tiene es que tienen un mejor enfoque de liderazgo que los hombres y que todavía, desgraciadamente, la discriminación de género es un obstáculo importante en el ámbito profesional, ¿no? Y que los hombres pues tienen un camino mucho más fácil hacia los puestos de liderazgo que las mujeres. Recientemente, y tú aludías a ello, salía el presidente del Gobierno español diciendo que se quiere potenciar más el papel de la mujer en los puestos de dirección de las compañías, de las grandes compañías. Esto es un deseo que ojalá se convierta en realidad, porque existe una propuesta de la Comisión Europea para que se alcanzase el 40% de las mujeres que llegasen a esos puestos de dirección. La propuesta de la directiva está hecha, pero ¿con qué nos podemos encontrar? Pues con el obstáculo de muchas posturas de los Estados, que se muestran reacios a, digamos, dar este salto, ¿no? Con lo cual, ojalá, pero me parece que queda bastante camino por delante. Para que os hagáis una idea, y me gusta traer algunos datos también sobre Estados Unidos, pues en el ámbito de la seguridad y la defensa solo representan el 39% de los altos puestos ejecutivos en el Departamento de Estado, en el Pentágono o en los centros de inteligencia el poder de la mujer. Solo el 39% todavía, ¿no? Bueno, globalmente, algunos datos interesantes que quiero compartir con vosotros es, pues, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, ahora mismo, bueno, y os voy a decir dentro de la Unión Europea y, por tanto, dentro de la OTAN, porque 22 países de la Unión Europea forman parte de la OTAN, vamos a ver cuándo entran Suecia y Finlandia, pero hay 9 mujeres que son ministros de Defensa. Fijaros que todavía, digamos, queda camino por recorrer, ¿no? Si tenemos en cuenta que la OTAN pues, tiene ya 30 Estados miembros, o la Unión Europea pues 27, ¿no? Solamente hay 9, ¿no? Es interesante también dar otro dato, y es como, por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas, hasta marzo de 2018, ninguna mujer había dirigido el Departamento de Asuntos Políticos, ninguna. Y es un departamento muy importante porque, digamos, trata de gestionar, de resolver todas las cuestiones que están vinculadas a la resolución de conflictos, gestión de crisis, etcétera, ¿no? Y luego, simplemente, me gustaría dar digamos, desde mi perspectiva de académica, algún dato que también me ha llamado enormemente la atención, ¿de acuerdo? Es un dato que lo he recogido de un estudio que se ha hecho desde Carnegie, que es un think tank bastante interesante, y hay dos profesoras
que dan una serie de datos sobre el tema de la posición de las mujeres a la hora de, por ejemplo, citarnos, es decir, a la hora de citar a las profesoras en estudios de investigación sobre el ámbito del papel de la mujer en el política exterior de seguridad internacional, defensa, etcétera, etcétera, me ha llamado mucho la atención cómo el trabajo de las mujeres académicas de relaciones internacionales, en las relaciones internacionales, no es tan reconocido como el de los académicos masculinos en las relaciones internacionales. Y esto es un problema de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Las mujeres, fijaros, están significativamente subrepresentadas en la lista de 400 de los 400 científicos políticos más citados y se citan con menos frecuencia que los colegas masculinos. Los hombres también superan a las mujeres en una proporción de 2:1 y la mayoría de las investigaciones asignadas a los cursos de posgrado de Relaciones Internacionales son hombres, la mayoría de los estudios. Me parece interesantísimo cómo también cuando las mujeres participamos en los paneles sobre, por ejemplo, en el de hoy, que afortunadamente, bueno, somos 3 mujeres, pero cuando las mujeres participan en los paneles sobre política exterior en los Estados Unidos, el papel de la mujer suele ser de moderadora. Es decir, como que tenemos que, digamos, reforzar un poco más, como que no se nos respeta tanto nuestro expertise, digamos, nuestra profesionalidad, somos digamos, todavía damos esa sensación de ser personas cercanas, personas muy agradables, pero digamos que no solamente tenemos que estar en el papel de moderador de una mesa, sino que somos técnicos, somos profesionales y tenemos que defender nuestros trabajos igual que lo puede hacer un hombre, ¿no? Me parece interesante. Bueno, el último dato que quiero dar, y es desde 2014, la presencia de mujeres en los paneles de política exterior, por ejemplo, en el distrito de Washington, ha crecido solamente en un 9% y ha pasado del 25% al 34%. Se pretende que exista una paridad real a partir del 2025, pero ya os digo que sobre estos temas del papel de la mujer en los paneles el estudio realizado a través de los think tanks dentro de la Unión Europea todavía no existe. Además, este estudio que se hizo, por ejemplo, en los Estados Unidos, se hizo con fondos de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé lo que, digamos, he utilizado, pero me voy a quedar aquí y luego podemos comentar algunas cosas. Gracias. Muchas gracias, Maribel, por tu gran introducción y también, sobre todo, tantos datos acerca de una realidad y cómo se vive también esa sobrerepresentación, o sea, como tú lo has indicado, o sea, los datos, como a día de hoy, sobre todo esa representación, cuando se llega a esa parte de poder, aún así se nos designa a puestos muy específicos, o sea, ya lo decía, yo no solo en mesa como moderadora, sino que nos sigue designando a áreas como igualdad de género, que son muy importantes, pero que también necesitamos estar dentro de las tomas de decisiones, de cosas de las que somos especialistas, de las que somos técnicas y de las que también tenemos esa potencia y que también necesitamos cubrir, ¿no? O sea, que no solo se dé esa paridad y esos cupos para cubrir puestos tan específicos, sino que desde aquí, con mesas como tan relevantes como la seguridad y defensa, vemos que hay mujeres potentes y que no solo es un área masculinizada, sino que también existen mujeres, y aquí al lado mío tengo también un gran ejemplo que es Adriana, responsable europea del tráfico de armas en la Unión Europea, cómo ella ha vivido todo su desarrollo, su perspectiva, y quiero que también nos cuente y aborde como mujer cómo ha vivido también esa parte de ya no solo perspectiva de género, sino desde tu propia experiencia, cómo es llegar a ese punto en el que estás, a esa toma de decisiones y cómo desde dentro se aborda o se sigue prolongando, o si a día de hoy sientes que ha cambiado esa diferencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba, y bueno, pues buenos días a todos. Como me han presentado, soy Adriana Tostón, soy comandante de la Guardia Civil
Y bueno, pues tengo el privilegio, después del año pasado, haber sido alumna y haber sentado en ese salón recibiendo mi título de máster, ahora poder estar en este lado de la mesa y poder compartir con todos esta experiencia de vida y de profesión que espero que bueno, pues pueda servir un poco a lo que decías al principio y también decía ahora Maribel, de mostrar ese, como ejemplo, visualizar el papel que tenemos también las mujeres en el ámbito de la seguridad, que efectivamente es un ámbito muy masculinizado, pero en el que cada vez hay más mujeres. Yo puedo decir, como experiencia personal, y después además me viene perfecto con la cantidad de datos objetivos, con las diferentes fuentes internacionales que se han nombrado, poder ahora contar mi experiencia como bueno, pues, guardia civil, por lo tanto española, en el que desde pequeña decido meterme en el mundo de la seguridad. Nada más recibir me preguntaban, bueno, ¿y cómo puede ser que, cómo decidiste, ¿no?, ser guardia civil? Y lo que he dicho es, bueno, primero es porque yo soy de familia de Guardia Civil. Entonces, muchas veces el ejemplo, esa visualización hace mucho. Entonces, yo en mi casa, pues mi padre, y yo soy la cuarta generación de guardias civiles de la familia, yo quería ser como mi padre. Yo veía que él podía ayudar a los demás, que era una vocación de servicio y que yo quería poder hacer lo mismo. En ningún momento me planteé que yo no podía. Y, de hecho, yo era pequeña cuando estaba viendo la televisión y vi que entraba la primera mujer en la Guardia Civil en la Academia General Militar de Zaragoza. Entonces, no llevamos tanto tiempo en el que la mujer puede acceder a la Guardia Civil, 35 años en los que se está, pero al principio incluso solo se podía en los puestos básicos. Hasta que no pasan unos años no se puede entrar en lo que es la antigua escala superior de oficiales, que hoy en día es la escala de oficiales, que es la escala para asumir los puestos de mando y liderazgo de la Guardia Civil. Así que han sido muchas las pioneras que se han tenido que enfrentar a esas primeras. Yo ya tengo que decir que delante de mí ha habido 24 mujeres, soy la mujer número 25 que entra en la Guardia Civil, en los puestos de responsabilidad, y ya cada día son más. De hecho, ya hay promociones que están cerca, no voy a decir de la mitad, pero del 40%, por lo menos sí que hay ese interés. En primer lugar, también es un desconocimiento. Yo creo que se desconoce la carrera policial, se desconoce los puestos de responsabilidad a los que se pueden asumir y los retos a los que nos podemos enfrentar. Entonces, aquí me gustaría aprovechar esta oportunidad pues, para comentar lo que es la carrera de la Guardia Civil, que es una carrera que hay que, bueno, pues igual que uno entra en esta facultad, se puede entrar en lo que es en la de la defensa, que es una ingeniería de la seguridad. Rama Guardia Civil o rama Ejército, etc. Y esa es una parte de vía de acceso directo a los puestos de responsabilidad. Luego es una carrera muy variada, en la que se empieza desde la parte de ciencias y también la parte de letras. Tiene toda esa variedad. Porque uno puede pensar que para ser guardia civil lo que tiene que saber es de derecho, ¿no? Bueno, pues la carrera que se ha escogido es una ingeniería, por lo tanto uno primero tiene que empezar con matemáticas, con física, con química, con álgebra, con análisis, como forma de estructurar la mente, por lo menos es la teoría, y luego ya pasamos a un mundo de letras, en el que, bueno, pues casi todos luego pues estudiamos carreras como criminología o derecho para completar la formación que recibimos dentro de la propia academia. Por lo tanto, es una carrera, igual que la que se pueda cursar en cualquiera de las facultades, y luego ya uno está abierto a un gran número de oportunidades diferentes. ¿Dónde está España? España está en la Unión Europea, y la Unión Europea es muy activa en la parte de la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. Y, por lo tanto, pues, los miembros de la Guardia Civil y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podemos participar en todos estos foros. ¿Cuál es el requisito imprescindible? Que también a veces ha sido un limitante y a veces son cuestiones muy básicas, que son los idiomas. O uno habla pues,
bien inglés, de forma fluida, ya no que sea capaz de entender, sino de expresarse y poder estar dirigiendo una conversación como la que estamos teniendo ahora mismo, o ya ese mundo internacional se te van cerrando puertas. Por lo tanto, yo creo que nadie de los que está aquí presentes va a pensar que una mujer no tiene esa capacidad. Por lo tanto, esto ya no es una cuestión de capacidades, sino a veces de conocimiento y de implicarse en las diferentes iniciativas que existen en el ámbito internacional. Yo empecé mi carrera como mando de una unidad territorial, con 24 años, acabé mi carrera y salí como jefe de una unidad territorial. Tenía a mi mando a más de 100 personas, en los que mis funciones eran la seguridad ciudadana principalmente y el desarrollo de las investigaciones en el ámbito de mis áreas de responsabilidad, que eran en Alicante, en San Juan de Alicante. Igual a algunos les suena esta región, y es muy interesante en el ámbito de la seguridad. Y luego ya tiene una conexión internacional. ¿Por qué? Porque tenemos ciudadanos de otros países que residen o que vienen de vacaciones a nuestro país, y ya de ahí siempre he tenido ese interés por lo internacional, en lo que ya me fui formando de forma complementaria en diferentes acciones formativas, como hay una agencia de la Unión Europea que se llama CEPOL, que es el Colegio Europeo de Policías, en los que bueno, pues, te dan la posibilidad, si uno tiene interés, poder ir participando en este tipo de formaciones. Yo desde un primer momento fui participando en ello, y ya cuando ascendí a capitán surgió la posibilidad que se creaba un departamento nuevo de cooperación internacional, en el que buscaban bueno, pues, un perfil parecido al mío, en el que yo hablo francés e inglés fluido, francés diría casi bilingüe. Entonces me ofrecieron esta posibilidad y ya me fui metiendo en diferentes foros internacionales, en los que bueno, cada vez hay más mujeres, y muchas de nosotras con esa experiencia vamos con el tiempo también asumiendo puestos de responsabilidad. Yo al principio asistía a los foros internacionales como un asistente representante de mi país, que ya es una responsabilidad, porque por lo tanto ya tienes que ir mostrando bueno, pues, justamente las necesidades y las políticas en materia policial a nivel internacional, y poco a poco uno va asumiendo diferentes retos de responsabilidad. Así que en ese aspecto luego también pues, he podido completar mi formación, y eso es fundamental. Para ir progresando y poder ir asumiendo puestos de responsabilidad es importante ir complementándolo con formación adicional. Existen muchísimas posibilidades en diferentes foros, como has nombrado al principio. Pues tuve el privilegio de poderme formar también con el FBI en Estados Unidos, estar en Cuántico, formándome con el resto de líderes a nivel policial del resto del mundo. Entonces, eso siempre es un privilegio, en el que en el mundo de la seguridad yo tengo que decir que igual que tenemos una posición de privilegio respecto al sector privado. Obviamente, como funcionarios públicos, no existen barreras para que una mujer pueda acceder a ningún puesto de responsabilidad. Y me gusta mucho la frase que has utilizado. Yo creo que me la voy a copiar de aquí en adelante, porque yo la he dicho y la he parafraseado de algunas otras formas, pero me gusta mucho como la has nombrado, ¿no? Que llegaremos tan lejos como nuestra imaginación nos lo permita, ¿no? Algo más o menos has dicho así, y creo que eso es fundamental. A mí nadie nunca me ha dicho que yo no puedo llegar a un puesto de responsabilidad. En muchos de ellos igual soy la primera, pero en ningún momento me he planteado que yo no pudiera llegar a asumir esa responsabilidad. Entonces, lo primero de todo es una cuestión de mentalidad, de saber que no existen límites, y sobre todo estar formados, capacitados, para poder asumir responsabilidad. Uno no puede pretender asumir posiciones de responsabilidad sin tener una formación permanente, y en el ámbito de la seguridad, como funcionarios que somos, no existe esa limitación. Y además nos permite, como mandos, poder asumir puestos de mando, y yo siempre digo, no es lo mismo ser jefe que ser un líder. Entonces, podemos ser jefes, pero lo ideal es buscar ser líderes. ¿Qué es? Pues buscar influir en esas personas, buscar, además de esa influencia, de poder producir un cambio y poder llegar a mejorar todo aquello que consideramos que se puede hacer. Y
Yo creo que las mujeres, por supuesto, tenemos un papel relevante en hacer que eso sea posible y, como bien has dicho, no ponernos límites a nosotros mismos. Así que, como experiencia de vida, eso es lo que me gustaría compartir con todos vosotros, ¿no? Una formación que desde el inicio, bueno, pues yo lo tenía claro. Tengo que decir que hoy en día, si alguien no lo ha tenido claro, justo se acaba de abrir una posibilidad de entrar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en concreto en la Guardia Civil, desde la carrera. Hay un tope de 40 años, así que yo creo que aquí no hay nadie que llegue a ese tope. Entonces, tenéis la posibilidad de poder entrar en una carrera que os va a permitir desarrollaros en el ámbito de la seguridad, desarrollaros en el ámbito de las relaciones internacionales, porque, como he dicho, España está en la Unión Europea, somos muy activos. De hecho, este año vamos a asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea y es un hito fundamental que va a ocurrir cada 13 años y hay que estar preparados para asumir esos puestos de responsabilidad con, bueno, pues un hito como es la presidencia, pero estar presente en todas aquellas organizaciones internacionales que existen, ¿no? Yo trabajo de forma habitual, diaria, con Naciones Unidas. Naciones Unidas es un gigante como institución y yo trabajo con UNODC, con UNDP, entonces son muchos esos organismos en los que podemos trabajar, pero por supuesto con Europol, con Interpol, con Frontex, con CEPOL, con la propia Comisión Europea para el Desarrollo Normativa. Nos permite poder trabajar con ellos y luego, en un momento dado, si uno quiere, también puede opositar y optar a esos puestos de trabajo ya desde las propias fuerzas de seguridad. Así que es una posibilidad que se nos abre. Y espero que, bueno, pues en mi experiencia y con el resto del debate que vamos a tener a lo largo de estos minutos esta mañana, pues pueda servir de ejemplo. Y si alguien tiene cualquier duda, pues me imagino que luego podremos hablar y comentar un poco más en detalle sobre este tipo de experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, por sobre todo, darnos esa perspectiva, ¿no? Desde cómo es de una mujer relevante y tomando el poder en las relaciones internacionales desde un sitio tan concreto como es la seguridad y desde el cuerpo de la Guardia Civil, cómo se vive y también cómo se hace esa escala que también, como tú misma has dicho, a veces tan poco conocedora de la realidad actual de la sociedad, de cómo se puede acceder a ello y sobre todo cómo España tiene también esta oportunidad, como tú has dicho, a día de hoy, de posicionarse globalmente y en el contexto europeo y lo que nos concierne a día de hoy en este debate, por ejemplo, que es como las consecuencias de esta guerra militar y en el terreno de Ucrania, como ese hito de que, por ejemplo, seamos los próximos en ser parte del Consejo de la Unión, de liderar esa posición, cómo podemos encauzar también nosotros y cómo se ha vivido desde Ucrania en el terreno esa disposición de las armas y sobre todo un contexto tan concreto como es una guerra en Europa y las consecuencias militares que tiene después de ello, ¿no? Hace poco, hace una semana, tuvimos la oportunidad también en el Parlamento Europeo, desde Junior Female Leaders, de realizar un evento acerca de las posibles estrategias y cómo el paradigma de un ejército europeo. Cómo se podría vivir desde esa perspectiva, sobre todo la dependencia militar y el futuro de las relaciones internacionales en Europa. Cómo, sobre todo, con casos tan concretos como es una guerra de la que estamos viviendo y de la magnitud a día de hoy, cómo se ha visto también, sobre todo, la dependencia europea y la dependencia, del caso de España, a instituciones y organizaciones de seguridad, como por ejemplo puede ser la OTAN. Cómo se presenta esa consecuencia militar de dependencia y, sobre todo, cómo se da en el terreno esa militarización tras un cese de armas y cómo se puede vivir desde organizaciones que ya hemos visto, ya hemos tomado el referente de que el caso, por ejemplo, de la guerra de los Balcanes, cómo se vivió en la perspectiva europea, que no hace tantos años en realidad. O sea, hablamos de que en Europa hay otra vez una guerra, pero no hace tanto desde que siguen existiendo y siguen estos puntos localizados de conflictos militares y cómo en concreto, por ejemplo, hay organizaciones de la seguridad y la cooperación en Europa que de alguna manera han realizado esfuerzos fallidos, ¿no? O sea, su principal resolución de conflictos y prevención, cómo se ha dado, por ejemplo, en esas consecuencias en Europa y también teniendo expertas tan relevantes en las relaciones con Europa y
y Rusia, como tenemos aquí con Maribel, y sobre todo responsabilidad también de tráfico de armas, también con Adriana. Entonces, ¿cómo habéis vivido? ¿Cómo pensáis que son las perspectivas de futuro, en concreto en este contexto tan concreto, localizado, pero también que pueda abarcar tantos paradigmas diferentes y que tras un año desde marcado del inicio del conflicto sigue viviendo, sigue teniendo relevancia y vemos que todavía no se ve ese futuro de cese de armas, ¿no? Maribel, ¿cómo lo ves? Pues es bastante complicado, ¿no? La verdad es que, bueno, es muy complicado porque parece que Putin no quiere dar su brazo a torcer y bueno, pues Zelensky, digamos, tampoco está por la labor, ¿no?, de perder parte de su territorio, ¿no? Son unos momentos muy difíciles, la vuelta de la guerra a Europa. Se plantean muchísimas cuestiones que son de una gran complejidad. Sin entrar a valorar absolutamente esta invasión militar de Putin directamente sobre Ucrania y de dar una patada literal a lo que es la estructura jurídica normativa del derecho internacional que la sostiene, la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Helsinki, la Carta de París, etcétera. La situación es muy complicada, pero digamos que yo quiero poner el énfasis en un par de cuestiones, ¿no? La primera es que se ha visto, afortunadamente desde mi punto de vista, que la Unión Europea da una respuesta decisiva, contundente en política exterior. Ahí tenemos el tema de las sanciones y de los sucesivos paquetes de sanciones que se han llevado a cabo sobre Rusia. Es muy difícil llegar a estos acuerdos porque estamos hablando de, cuando hablamos de política exterior, de seguridad y defensa, hablamos de un campo eminentemente intergubernamental. Por lo tanto, tomar decisiones, estos no son ámbitos que están comunitarizados o europeizados. Son ámbitos absolutamente con digamos, sombra o paraguas que entra en el ámbito de la política intergubernamental más clara. Es decir, es muy difícil que los Estados lleguen a consensos y aún así se han llegado a esos consensos. Tema de las sanciones, una, digamos, respuesta rápida, hasta cierto punto coherente y hasta cierto punto única. Vemos que siempre hay algún verso discordante y aquí tenemos el claro ejemplo de Hungría, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, quiero yo subrayar sobre esto? Lo primero, desgraciadamente, lo primero que nos demuestra la guerra, desde mi punto de vista, es que hay que estar preparados para la guerra. Hemos estado en momentos de paz y tenemos nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para tiempos de paz, pero también hay que estar preparados para tiempos de la guerra. Si quieres estar, digamos, prepárate, ¿cuál es el dicho directo? Exactamente, prepárate para la guerra, ¿no? Esto me parece que es importantísimo. Otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa y que a lo mejor nos tienen que hacer reflexionar es el tema de los reservistas. Hay ahora países que están planteando el tema de cómo hacerse con reservistas, porque estamos en momento de crisis y en un momento bastante complicado. Me parece interesante porque, ojo, muchos países se están planteando, bueno, el tema, por ejemplo, del ejército que has planteado, un ejército europeo. Esto es un tema que está ahora sobre la mesa hace unos años, pero que hace unos años, hace 4 o 5 años, era un tema tabú. No se hablaba, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, prácticamente no se hablaba de estos temas. Bueno, pues ha habido resoluciones del propio Parlamento Europeo y ha habido una de las últimas resoluciones del propio Parlamento Europeo, sí que se plantea, sí que está a favor de crear un ejército europeo. Y eso está planteado hace muy pocos años. El tema, por ejemplo, otra de las consecuencias que tú decías, el tema del aumento
en los presupuestos de defensa. Desde el 2014, por ejemplo, y dentro del marco de los países que forman la OTAN, esta organización intergubernamental, se decía que había que ir hacia un aumento de defensa, al menos, los gastos en defensa al menos hacia un 2%. No significa un techo, significa llegar a ese camino. ¿Qué es lo que se ha visto ahora? Pues, evidentemente, los países que más se ven amenazados por la amenaza clara que es Rusia, ya han planteado un aumento de la defensa en sus propios países. Obviamente nos podemos imaginar qué países son: Polonia, los países bálticos, etcétera. Alemania, que esto es otro tema tabú. En Alemania prácticamente no se podía hablar tampoco de ejército alemán. Bueno, pues Scholz, ayudado por los verdes, ayudado por los liberales, digamos, ya se ha manifestado en favor de un aumento de los presupuestos de defensa. Esto es una cuestión importante. Yo decía antes, el tema de la posible creación de unas fuerzas armadas europeas. Esto es un tema que está muy lejos, que muchos académicos tampoco lo ven. Pero, por ejemplo, yo sí que he escrito que estaría a favor de ese ejército europeo. Creo que el mundo pues es muy complicado, vivimos en un mundo absolutamente hostil, donde la tendencia es hacia los autoritarismos, regímenes autoritarios, en detrimento de las democracias, etcétera. Yo creo que sí que es verdad que hay que estar preparado. Ojo, no para utilizarlo de una manera ofensiva, sino como símbolo de, digamos, de deterrence, de disuasión, que ahora me sale en inglés, gracias. Entonces, son cuestiones que se están planteando, por ejemplo, uno de los documentos estrellas que se han creado dentro en los desarrollos desde la estrategia global de Mogherini, que se pone en marcha en el 2016 hasta ahora, se ha avanzado más en lo que es la política exterior y de seguridad y de defensa, la política común de seguridad y defensa, se ha avanzado más desde el 2016 hasta ahora que en los últimos 30 años anteriores. Esto no lo digo yo, lo dice Mogherini y lo dice el señor Borrell, actual alto representante. Ha habido muchos desarrollos. Uno de los últimos desarrollos, por ejemplo, es la creación de un cuerpo de relanzamiento rápido, de una fuerza, digamos, es como el embrión de un futuro ejército europeo. Estoy hablando de futurible, porque esto muchísimos no lo ven. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir otra vez, son temas que son complicados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la defensa, estamos hablando de ejército y estamos hablando de cuestiones que entran en el núcleo duro de las relaciones internacionales. Afectan a la soberanía del Estado. Y el Estado tiene algunos, digamos, ámbitos que no los quiere soltar. Y el tema de la defensa y el tema de la seguridad es un ámbito que todavía no se ha europeizado, no se ha comunitarizado. Dentro de la Unión Europea, hemos visto muchos avances en muchos campos, pero desgraciadamente en el tema de la seguridad y la defensa estamos muy por detrás. Y como dice Borrell, la Unión Europea tiene que ser una organización internacional que dé respuestas rápidas y que sea ágil en la toma de decisiones. Entonces, una de las cuestiones que se han planteado, por ejemplo, en la reforma del posible Tratado de Lisboa es que, pues que haya algunas modificaciones con respecto a los artículos que desarrollan lo que es la política exterior de seguridad y defensa dentro del Tratado de la Unión Europea, sobre todo que afecta a los artículos del 42 al 46 del Tratado de Lisboa, ¿no? Entonces, son cuestiones que me parecen interesantes y que, por ejemplo, ha sido muy relevante la puesta en marcha de una directiva, digamos, de la Directiva de Protección Temporal, que se creó en el 2001 y, pues que la Unión Europea, digamos, ha activado, es decir, había que dar ayuda y había que proporcionar todos los medios posibles a la cantidad de refugiados que llegan a la Unión Europea por el tema de la guerra, ¿no? Yo creo que son cuestiones interesantes que están ahí y que, pues tendremos que reflexionar sobre ello.
Muchísimas gracias, Maribel, por toda tu implicación en el proyecto, yo creo, de realización y sobre todo de mejora de esas relaciones y de búsqueda también de cuál es la actualidad política europea, cómo se abarca, cómo podemos avanzar y sobre todo cómo se ve esa perspectiva de un futuro que todavía es incierto, pero que, como tú has dado clave, hay que estar preparados. No podemos tener una perspectiva de, bueno, ya surgirá, sino que tenemos que estar preparados para elaborarla, tenemos que trabajar en ella. Y ahora que se ha puesto sobre la marcha, en la mesa, el dilema, es cuando más, sobre todo España también, tiene que tener ese auge de referencia y de aportar en ello. Permíteme una cosita solo, un inciso, fíjate, y lo digo como abogada del diablo, ¿vale? Porque me gusta, digamos, hacer crítica constructiva, pero, por ejemplo, ¿cuántos podemos pensar de nosotros que el hacer la mili en España ahora ya está profesionalizado, pero hasta hace muy poquito se hacía la mili, ¿no? Todos tenemos amigos que han hecho la mili. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar que la mili, hacer la mili es obligatoria en los países escandinavos, en algunos países escandinavos? Pues es una realidad. Eso, a lo mejor, en un futuro, otros países se lo tienen que plantear, porque las amenazas están ahí, las percepciones de las amenazas están ahí y la seguridad, digamos, no es una cosa que la tengamos para siempre. Lo dejo ahí, digamos, como para la reflexión. Gracias. Gracias. Entonces, damos paso ahora a Adriana. ¿Cómo se ha vivido desde, como tú ya has implicado, este mundo tan multilateral, interconectado y sobre todo en el ámbito de la seguridad y desde una perspectiva de defensa? Esa parte ya no solo desde Europa, sino desde el núcleo duro, también tu experiencia, como desde el cuántico y el FBI también se ha vivido, y este proceso de resolución de conflictos y el actual que estamos viviendo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que bueno, es un tema complejísimo y sobre la reflexión que estaba comentando ahora Maribel, ¿no? De la importancia y de la concienciación, primero, la necesidad de contar con unos ejércitos con capacidades, y las capacidades militares son caras, pero no solamente tienen un impacto en lo que es la economía, sino que también todo ese desarrollo lleva un impacto en el desarrollo tecnológico que luego lleva un impacto positivo para la sociedad, ¿no? Esto me recuerda, cuando yo empecé en la Academia General Militar, una anécdota, y creo que es muy, muy visual y muy sencilla, ¿no? Porque incluso yo entré en la Academia General Militar en el año 2004 y en ese momento había parte de la sociedad que se planteaba la necesidad realmente de por qué tener un ejército si vivimos en paz, ¿no? Entonces, una de las primeras charlas que nos dieron así de concienciación, a resumidas cuentas, era una historia de unos esquimales que vivían pues aislados ahí en una aldea, y bueno, pues ellos vivían tranquilamente en su aldea. ¿Qué ocurría? Que de vez en cuando pues venían otros esquimales y les robaban el pescado. Entonces, año tras año les robaban el pescado. Entonces decían, nos tenemos que organizar para que no nos roben el pescado, porque claro, es con lo que comen nuestras familias, etc. Y entonces pues se empiezan a organizar y el primer año funciona y entonces luego lo vuelven a seguir haciendo y van profesionalizando, van dedicando a una parte de esa sociedad que se dedique a protegerles. Pero luego ya llega un momento que ya no les vuelven a robar nunca más. Entonces dicen, pues ya no necesitamos que esta gente se dedique a proteger el pescado porque ya nadie nos roba la mercancía, y entonces es cuando vuelven otra vez a robarles el pescado, ¿no? Entonces es una manera para decir muy sencilla, la seguridad es muy subjetiva y la percepción de la seguridad, bueno, pues influye en que determinadas políticas y en determinados momentos podamos ver más o menos necesario. Sin embargo, no podemos olvidarnos que es un elemento esencial, y a partir de que ya vivimos una sociedad con seguridad, con todos sus adjetivos, seguridad humana, seguridad policial, seguridad en todos sus ámbitos, entonces es cuando nos podemos empezar a desarrollar. ¿Por qué hay otros países en los que, bueno, que ni siquiera puedes llegar a un nivel de educación necesaria? ¿Por qué? Porque no tienes un nivel de seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad es ese elemento básico que te ayuda a permitirte desarrollar como sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que la seguridad es esencial, y que la seguridad tiene muchos apellidos diferentes en los que cada uno podemos tener un rol para ser partícipes de esa seguridad, ¿no? Porque, bueno, si elevamos mucho el discurso, vamos a decir, ¿pero qué puedo hacer yo
como ciudadano, como español, en cuanto al conflicto de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, pues todos tenemos un papel. Y, bueno, en concreto, por ejemplo, en el ámbito policial, yo formo parte de una iniciativa europea de lucha integral contra el crimen organizado. Y esto también va vinculado con todo lo que hemos hablado antes. Al estar España dentro de la Unión Europea, cedemos determinadas competencias en el ámbito pues, económico, por eso todos tenemos el euro, por eso ahora te vas a Francia de vacaciones y no necesitas roaming. Todo eso significa que estamos dentro de la Unión Europea. Hay determinadas cuestiones que son muy sensibles, como es el tema de la seguridad y la defensa, en la que la soberanía nacional es esencial. ¿Nos imaginamos que un policía francés pueda llegar y venir aquí a detener a alguien por tráfico de drogas? Pues ahora eso no es posible, ¿vale? Porque eso son las capacidades coercitivas, es decir, de privación de libertad de una persona, y eso solo lo puede realizar ahora mismo las autoridades competentes nacionales. Pero ¿podríamos optar a un modelo de seguridad más amplio? Bueno, pues ahí tiene que haber cesiones. Mientras tanto, se están generando muchos mecanismos que obligan a tener mucha cooperación y mucha coordinación. Lo primero de todo es tener un marco legal que nos lo permita y luego crear iniciativas que en el ámbito operativo hagan que esa cooperación y esa coordinación sea lo más rápida y lo más eficiente. Entonces, en lucha contra el crimen organizado se ha creado una plataforma multidisciplinar de cooperación que se llama EMPAC, ¿vale? Es European Multidisciplinary Platform Against the Criminal Threats. Entonces, lo primero es que la Unión Europea define esas prioridades de lucha contra el crimen organizado. Una de esas prioridades es el tráfico de armas. Lo lideramos los países, entonces, entre todos los países, con apoyo de las agencias y del sector académico y privado, desarrollamos acciones concretas. Entonces, en concreto, nosotros todos los años desarrollamos un plan de actuación operativo para luchar contra el tráfico de armas a nivel europeo. ¿Por qué? Porque no tenemos fronteras. Entonces, cualquier ciudadano español puede ir a Francia, Alemania o a Suecia sin pasar ningún control policial ni ningún tipo de medidas de control y de seguridad. Esto hace que nosotros nos tengamos que coordinar mucho a nivel policial. Y dado que tenemos una experiencia muy amplia con el conflicto de los Balcanes, como nombrabas anteriormente, ¿qué ocurre con un conflicto armado? En un conflicto armado necesitamos armas, necesitamos… ¿para qué? Para garantizar esa defensa, no para actuar, sino como un medio de disuasión. Al final, eso es lo habitual, ¿no? Tú te enfrentas a alguien si sabes que te puedes enfrentar a ese alguien, ¿no? ¿Tú te vas a enfrentar a alguien que sea 3 veces más grande que tú? ¿A la fuerza física? Bueno, pues lo lógico es que no, ¿no? De ahí eso, bueno, pues esos ejemplos, lo más sencillos del día a día, los podemos trasladar a lo que es el ámbito más profesional de la seguridad y la defensa. Entonces, ¿cómo podemos ser fuertes a ello? Uno, aprendiendo de las experiencias del pasado, que todavía son recientes, y en concreto, en cuanto al tráfico de armas, ¿qué ocurre? Que durante un conflicto armado existe un gran aumento de acceso a las armas por parte de la población. Luego, los modelos de defensa también tienen un impacto. Si tienes un ejército profesional, es ese ejército profesional el que va a recibir esas armas para proceder a la defensa de ese Estado. Pero si no tienes un ejército profesional y tienes que, en un momento muy sensible para el Estado, atraer a gente, que hay que forzar, hay muchos modelos en los que personas que no tienen igual esa capacitación o esa formación tienen que dedicarse a esa defensa. Entonces, ¿qué es fundamental? Es el control, porque las organizaciones criminales… si tienen acceso a las armas, su actividad criminal
podrá tener un mayor impacto en cuanto a otras organizaciones criminales. Entonces, si las organizaciones criminales tienen derecho, si tienen acceso a las armas, por lo tanto serán más potentes que otras para acceder a sus actividades ilegales. Entonces, es esencial llegar y garantizar un control de las armas que cuando existe un conflicto armado como el que tenemos ahora a las puertas, en frontera con la Unión Europea, con nuestro espacio de libertad, seguridad y justicia que tenemos que garantizar entre todos, tenemos que reforzar esos mecanismos. ¿Lo estamos haciendo? Sí, pero necesitamos hacerlo en cooperación y coordinación entre todos. Entonces, en concreto, en tráfico de armas, como responsable europea, lo estamos haciendo. Estamos reforzando desde una perspectiva integral, es decir, desde la prevención hasta la realización de acciones concretas y de operaciones concretas para desmantelar organizaciones criminales que se están aprovechando de que hay un conflicto armado y, por lo tanto, el Estado está ejerciendo un mayor esfuerzo en la parte de defensa. Entonces, tenemos que trabajar de forma conjunta y coherente, como se hace desde el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, España estamos trabajando mano a mano con Ucrania y con todos los países, porque el problema no solo lo tiene Polonia, el problema lo tenemos todos. Lo he dicho anteriormente, no tenemos fronteras dentro de la Unión Europea y una vez que se cruza la frontera ya es un problema compartido. Y tenemos que cambiar esa mentalidad a que el problema de Suecia es problema también de España y, por lo tanto, entre todos tenemos que dar respuesta a este conflicto. Tenemos que hacerlo desde ya. Hay foros en los que dicen que cuando acabe el conflicto entonces habrá que hacer determinadas medidas. Cuando acabe el conflicto será tarde. Todo lo que es en materia de seguridad, la prevención es esencial, la preparación es esencial y aunque sabemos que cuando efectivamente el conflicto acabe, que no se sabe cuándo va a acabar, tendremos que estar preparados a haber establecido medidas de relaciones con los otros países, a tener los registros necesarios y tener establecidas las relaciones y las medidas necesarias para evitar que el conflicto nos afecte a la seguridad del día a día, como sigue ocurriendo con la guerra de los Balcanes. Todavía gran parte de las armas que están en el flujo ilícito dentro de España provienen de la guerra de los Balcanes. Por lo tanto, con un conflicto mucho más tecnificado y con un mayor número de acceso de armas, como es el de Ucrania, o nos preparamos aprendiendo sobre las lecciones del trabajo y de esa cooperación y coordinación internacional y apoyo entre todos los organismos internacionales y entre todos los países, y tenemos los mecanismos necesarios para ello y con eso ayudaremos a garantizar a tener una Europa segura a pesar de tener un conflicto en nuestras fronteras. Pero necesitamos del trabajo de todos, incluido el sector académico, por supuesto, y del sector privado, que trabaja en cooperación y coordinación con nosotros, porque muchas veces nosotros al final nos enfrentamos mucho al problema del día a día y la cooperación con el sector académico nos ayuda a tener esa visión general del problema y poder enfrentarlo de una manera integral. Muchas gracias. Creo que nos deja a todos con una clara visión de que al final, lo has dicho tú, ¿no? Cuando acabe el conflicto ya será tarde, ahora es el momento de actuar y sobre todo de crear estos espacios de diálogo como el día de hoy, sobre todo en las propias instituciones, desde el plano académico, desde el plano militar, cómo se vive desde esas responsabilidades de las instituciones que también abordaremos próximamente en el resto de la jornada. Y nada, quería preguntar, por último, si hay alguna pregunta en la sala y si no la hay, me gustaría decirle a las ponentes que digan brevemente un consejo o para eso lo que habíamos dicho, ¿no? Llegaremos tan lejos como nos visualicemos y cómo sería eso efectivo. Desde el plano de una mujer especializada en seguridad y defensa, ¿cómo lo habéis vivido y qué consejo le daríais a esas jóvenes líderes que lo están viviendo ahora? Bueno, pues muchas gracias.
Me estabas recordando a la serie de Star Trek, ¿no? Y dice, llegaremos hasta donde otros no han podido llegar, ¿no? Bueno, pues es muy interesante lo que habéis comentado, lo que ha comentado Adriana. ¿Yo qué os puedo decir? Desde el ámbito ya, digamos, por ser concisa, ¿no? Simple y concisa y breve. ¿Qué os puedo decir? Que el campo de las relaciones internacionales es un campo inmenso, que ahí hay un espacio importantísimo para las mujeres, para los hombres, por supuesto, para las mujeres también, que el participar, el formar parte de las organizaciones internacionales es muy relevante. Antes comentabas la OSCE, por ejemplo, ¿no? La Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. Todos los años la OSCE pide, hace convocatorias para las personas que quieran participar y, bueno, pues, por ejemplo, para trabajar como observadores a la hora de llevar a cabo pues, ciertas elecciones en ciertos países, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pide muchísima gente. Entonces, es un campo que está abierto y que es interesantísimo. En el ámbito, por ejemplo, de la Unión Europea, mi primera beca que yo conseguí fue cuando terminé Relaciones Internacionales en esta facultad, me presenté a una beca que daba mi comunidad autónoma, el Servicio Europeo de Acción Exterior, y tuve la oportunidad de trabajar primero en la sede en Mérida de la Administración y luego irme a Bruselas. Y luego he tenido la suerte de trabajar en el Servicio Europeo de Acción Exterior y dirigir el Servicio Europeo de Acción Exterior de Extremadura. Fijaros, pues estas becas las dan prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Entonces, es una manera de entrar en estos ámbitos y tienes la oportunidad de trabajar en tu comunidad autónoma o de irte a Bruselas. Bruselas es un trampolín al mundo, abierto al mundo. ¿Por qué? Porque Bruselas y Washington son los centros neurálgicos en el mundo, ¿no? Para relacionarte, plataformas, think tank, ONGs, todo lo que queráis, ¿no? El mundo de la academia, todo lo que queráis. Entonces, me parece interesantísimo que es un campo absolutamente abierto y que yo creo que aquí las mujeres podemos hacer, las mujeres también, los hombres, por supuesto, pero que cada vez más mujeres debemos estar ahí. Y ya termino con esto, me parece interesantísimo el papel de las mujeres, y lo habéis comentado antes, en todas las cuestiones de procesos de negociaciones, resolución de conflictos y procesos de negociaciones. Y es muy importante el papel de la mujer, por ejemplo, en los conflictos locales y cómo llega a la sociedad civil. Y es otra perspectiva que además está recogida en muchísimos documentos a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De la Unión Europea también lo reconoce. Naciones Unidas también lo reconoce, ¿no? Es decir, que tenemos mucho que aportar. Mucho que aportar, y además está demostrado que cuando la mujer participa en esas negociaciones de paz, esos procesos son más sostenibles en el tiempo y tienen más garantía de que la resolución de esos conflictos sean más duraderos, sean más sostenibles en el tiempo. Entonces, me parece interesante también recalcar esto. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, la verdad que es una pregunta difícil, ¿no? Intentar sintetizar y dar un mensaje clave y bueno, pues sintetizado de todo lo que estábamos hablando. Pero yo volvería a hacer especial énfasis en que no existen límites. Los límites nos los ponemos a nosotros mismos y todo eso combinado con formación no vamos a encontrar límites en donde queramos desarrollarnos. En el mundo internacional hay muchísimas oportunidades. También dar a conocer que todas esas oportunidades se pueden realizar desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo espero que con mi ejemplo en el que yo estoy todos los días, de hecho, bueno, ahora voy a coger un avión a continuación para irme a otro foro internacional y seguir hablando de la problemática del tráfico de armas en otro ámbito, en el ámbito ciber, que está todo vinculado. Entonces, quiero que sirva pues, como de ejemplo, ¿no? Algo real, no es ciencia ficción. Soy una persona normal y corriente, pero con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de poder, con mi trabajo, de verdad cambiar las cosas que consideramos que tenemos que cambiar y tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo ahora mismo estoy en una posición
en el que no puedo mirar hacia un lado o hacia otro y decir, estaría bien que alguien hiciera un cambio. Me toca a mí. Yo espero que si tenéis ganas, que podáis ser vosotros esas personas que podáis hacer ese cambio. ¿Desde dónde? Desde la Comisión, desde Europol, incluso hay organismos como Interpol o Europol que suenan muy policiales y que piensas que tienes que ser primero guardia civil o policía para entrar ahí. También se contrata a personas con vuestro perfil, con perfiles en relaciones internacionales, con perfiles en derecho, en perfiles en criminología. Hay muchísimas posibilidades en las instituciones internacionales y hace falta gente con ganas. Yo diría, el mensaje principal es: hay que tener ganas de querer cambiar el mundo y nosotros podemos hacerlo. Wow. Muchas gracias por todo. Hacemos un breve receso de cambio de ponentes y damos paso a la mesa de cooperación y medio ambiente moderada por Alba Esteves.